Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En este trabajo de crecimiento en ciencia de datos, hoy queremos mostrar una metodología diseñada con ChatGPT para irla desarrollando para consolidar datos meteorológicos y epidemiológicos orientada a utilizar el algoritmo SARIMAX. Entonces acá pues empezaremos con la recolección de datos en la que lo hacemos de manera emulada para crearlos de manera artificial a como los entregaría una fuente como el IDEAM o Antioquia Mira su Cielo asociada al IDEAM. Aquí nos pone como en esta primera etapa de recolección de datos, reunir series temporales. Esos datos van a ser series temporales completas y bien documentadas de variables meteorológicas y epidemiológicas. Las fuentes recomendadas, ejemplos prácticos para Caucasia será el IDEAM, Estaciones Meteorológicas Nacionales, y proyectos regionales como Antioquia Mira su Cielo, repositorios académicos o redes agrícolas, datos de FEDARROS, si disponemos para lluvia y temperatura, y epidemiología de la Secretaría de Salud Municipal de Caucasia, casos notificados y hospitalizaciones, y Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, y los boletines nacionales, registros de hospitales locales, y si vigila cuando aplique, y los metadatos y geolocalización con fichas de estación del IDEAM, altura, latitud y longitud y cambios del sensor, documentación de protocolos de muestreo epidemiológico y documentación de caso, fecha de inicio y fecha de notificación. La frecuencia y periodo recomendado, frecuencia primaria diaria, esa va a ser la frecuencia que vamos a utilizar para metodología y para modelar incidencia con retardo. Entonces primero vamos a obtener los datos de manera diaria para poder calcular el retardo por cada atributo, es decir, el tiempo que tarda en verse los efectos de una medición meteorológica, los efectos epidemiológicos, el tiempo que tarda en verse los efectos epidemiológicos de una variable climática, en este caso meteorológica. Agrupaciones, conservar la granularidad diaria y proporcionar resúmenes semanales según necesidad. El periodo mínimo aconsejado es para más de 10 años si es posible. Aquí nos recomienda 2007 a 2024, aunque aquí lo vamos a utilizar de 2020. Aquí vamos a utilizarlo de 2020 a 2025. Nos piden que ojalá fuera de más de 16 años para hacer una mejor predicción. Pero bueno, hasta aquí tendremos alrededor de 4 o 5 años para el proyecto. Entonces aquí vamos a tomarlo, mayor de 4, mayor o igual a 5 años, dejémoslo así. Y para capturar variabilidad interanual y estacional. Y coincide con trabajos previos en la región y mejora la robustez del SARIMAX. Y fecha y zona horaria, registrar en ISO 8601 en formato YYY, que es para año en 4 dígitos, mes para mes en 2 dígitos, y día y DD para día en 2 dígitos, y usar América Bogotá UTC-5. Entonces aquí dice que la práctica operativa será automatizar esas descargas con una API o FTP o scrappers o controlados y almacenar el archivo en crudo sin modificar y registrar el hash de cada archivo crudo y la fecha de extracción de los datos y mantener un inventario CSV JSON con fuente variable, frecuencia, periodo, contacto y licencias. Entonces, para esta parte de la metodología, le voy a decir que me dé entonces el algoritmo para emular la construcción de estos datos de esa manera. Así construir. Entonces, esta es la primera parte del video en esta metodología. Entonces, le voy a decir que dame un script de Python que emule esta parte. Aquí, esta parte. Control C. Entonces, se le va a decir aquí
a través de ChatGPT. Me gusta más ir directamente a la página y es dame un script de Python que automatice la generación de datos artificiales. Entonces que automatice la generación de datos artificiales que emulen el siguiente paso metodológico. Entonces así obtenemos en esta primera parte la obtención de los datos meteorológicos y climáticos, y epidemiológicos. Entonces la generación, y vamos haciendo de manera creciente el mejorar esa consolidación de los datos. Entonces aquí le di esta parte, él ya me da el script y ya yo me pongo entonces en la tarea de ejecutarlo y mostrarles entonces la lectura de ese código y la experimentación que él nos entrega. Y si hay que hacer alguna corrección, pues hacerla. Aquí nos va dando ese script. Y aquí nos muestra todo el script bastante grandecito. Eso a mí me parece como muy bueno en ese sentido. También la inteligencia artificial, porque ayuda a la investigación, porque en la investigación también hay una parte y es la de la enculturación en cuanto a ciencia de datos, y cuando se puede hacer con los generadores de números aleatorios para generación de datos artificiales para experimentación, me parece muy bueno. Aquí sigue analizando. Y bueno, vamos a ver. Definitivamente salió bastante grande todo lo que nos va a entregar. Bastante grande. Y como que nos va a generar archivos que van a quedar generando datos artificiales que van a quedar comprimidos, y para eso tenemos que vigilar que el repositorio que tenemos que publicar en GitHub pues no actualiza ya los archivos comprimidos de datos para no superar el límite de almacenamiento en GitHub. Entonces aquí ya nos está dando siempre un código enorme. Entonces le dice que cuál de estas opciones quieres y lo haga ahora mismo. Entonces él dice que hasta aquí que quieres que haga algo más, por ejemplo ajustar la generación, más estaciones, variabilidad espacial, diferentes poblaciones municipales, incluir variables adicionales, radiación solar, velocidad del viento, índice de navegación índice de vegetación, y entregar el notebook completo con descarga, limpieza, transformación, integración, listo para correr con estos archivos sintéticos. Entonces aquí pues vemos que cómo usarlo en un pipeline ETL, integra los scripts como una etapa 01 generate synthetic.py dentro de Data Raw para pruebas de pipeline y para pasar la fase de limpieza. Aquí nos muestra que genera, y aquí nos muestra en el 1 que el script y nos muestra que listo, generé y guardé un script ejecutado aquí que crea datos artificiales diarios para de 2020 a 2025, desde enero de 2020 a 2025, desde enero 1 de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2025, y produce un paquete RAW con metadatos e inventario. Entonces aquí entonces nos muestra todo el script para hacerlo. Bastante largo, no me lo hubiera esperado así tan grande.
Aquí está para copiar el código. Entonces vamos a ir al final para ver si podemos copiar todo, a ver si nos lo entrega todo. Y en una línea de texto guardamos esta primera etapa, donde cortamos la que nos dice que donde nos ofrece muchos más servicios para mejorar esta etapa de consolidación de la base de datos para poder establecer correlación con el algoritmo SARIMAX entre datos meteorológicos y datos epidemiológicos. Entonces aquí miramos que aquí listo, generé y guardé un script ejecutado aquí para crear datos artificiales entre 2020 y 2025 y el script completo para copiar, pegar y ejecutar localmente, y un resumen de lo que genera y los archivos de salida, incluyendo la ruta del zip con todos los CSV RAW. Entonces aquí dice script, copia es el mismo que ejecuté aquí, y quitamos el delimitador y notemos para nuestro aprendizaje que el leerlo, ejecutarlo y leerlo, que vamos hasta acá, tal el delimitador, quitamos estas tres y lo convertimos en línea de código y lo corremos en nuestro virtual environment, y bueno, de aquí no lo genera, bueno, acá, y aquí volvemos y lo corremos, siempre tarda, y lo vamos leyendo mientras se lo termina de correr. Y mire que aquí nos dice generación completa en crudo, en RAW, de un zip o un archivo comprimido que se llama Caucasia Synthetic RAW 2020-2025. Es una cosa muy bonita para emular datos, para la enseñanza. En este curso, bueno, en este curso, en este canal, en el que promovemos esa cultura de ciencia de datos con Python. Aquí mire que importó el módulo OS, JSON, haslib y zip file, y padlib, import path, y numpy pandas y datetime, y también estableció una semilla aleatoria para que los datos, cada vez que se corran, sean los mismos. Y bueno, aquí le dice la fecha de inicio, start date, y en la end date, o sea, la fecha inicial y la fecha final, y con pandas, en la función getRange, generó unos datos de frecuencia diaria, en América, Bogotá, con parámetros de Z o de zona horaria. Entonces en esta parte pues ya generó la variable fecha, pues aquí genera es la variable temporal, genera las fechas diarias nomás. Aquí establece la longitud de todos los datos, y después seasonal temp, entonces genera una función para cada día del año, base 26, amplitud 6, nos genera entonces con una función senoidal un componente periódico para los datos que tiene que ver con la función senoidal, y también una seasonal, pero para la temperatura, y otro componente de periodicidad para el precio con una función, para la precipitación con una función cosenoidal. Y aquí nos muestra que ya para la gestión del archivo nos utiliza esta función SHA-256 of file, y uno le puede pedir, bueno, esta función él calcula el SHA-256 de su archivo, y nosotros como ir consultando, bueno, para ese archivo debe ser el identificador para ese archivo de datos, y estaciones. Entonces aquí un diccionario con el nombre de las estaciones desde donde se obtienen los datos. Aquí está tomando del IDEAM,
y de Antioquia Mira Social. Entonces, que se genera un diccionario que indique de dónde vienen los datos. Y general, meteorología por estación. Entonces, así nos va a entregar una estructura que no solamente nos da los datos, sino los metadatos de ellos. Entonces, así ya, yo les voy a mostrar que a lo que lo generó, mire que generó ese archivo DRAW acá, y este archivo Caucasia Synthetic, y que si lo abrimos, entonces nos muestra unos archivos aquí, archivos de valores separados por comas, CSV, que se pueden leer en Excel, un archivo JSON, uno de epidemiología en Caucasia, otro de meteorología según el IDEAM, y otro de meteorología según Antioquia Mira Cielo, y el archivo de las estaciones donde tomaron los datos. Un archivo muy completo de cómo se generan los datos de manera artificial para enseñanza de consolidación de modelos, en este caso de modelos SARIMAX, para predicción en series de tiempo. Pues hasta aquí, yo también tengo que decirles que cuando uno genera estos datos de esta manera, uno debe de, en el repositorio, cargar el archivo gitignore y git-attribute. Entonces aquí en el gitignore tiene que estar que él no va a cargar allá ningún punto zip. Entonces aquí le vamos a decir que actualice este contenido de archivo, control C, vamos a ponérselo a DeepSeek para que no se pierda el chat que llevo ya con ChatGPT, y es complétame el siguiente contenido para el archivo gitignore para el archivo gitignore de mi repositorio de GitHub o GitHub, para que nunca se envíen al repositorio en línea los archivos de datos comprimidos o .zip o similares, para que no vaya a coger ninguno de esos, no vaya a mandar ninguno de esos allá. Pero así le pongo dos puntos y entre comillas le pongo el archivo y él ya me lo actualiza. Ya hacía como que 30 días que no utilizaba DeepSeek, aquí ya me lo está completando. Ya así miren que nos deja mejoras importantes, archivos comprimidos, agrega todas las extensiones comunes, zip, rar, 7z, tar, gz y bz2, para que eso no vayan. Rutas absolutas. Comenté las rutas absolutas ya que no son recomendables en .gitignore, son específicas de tu máquina. Y organización, agrupé las reglas por categorías para mejorar legibilidad, y extensiones adicionales, incluí más formatos de datos comunes que suelen ser grandes, y archivos de sistema, IDE, y agregué extensiones para archivos de IDE y sistema. Nota importante, las rutas absolutas como ese user no deberían estar en el gitignore, ya que son específicas de tu máquina local. Si necesitas excluir el directorio 8 reference, usa la ruta relativa 8 reference, asterisco asterisco 8 reference. Así, excelente. Entonces me parece muy bueno todas las recomendaciones que le da. Entonces copiar, aquí le vamos a copiar ese contenido
y actualizamos nuestro git ignore. Aquí le ponemos control V y así ya que él dice que ese lo debo de poner es con, quito la línea de comentario, quito todo esto y le pongo asterisco asterisco 8 reference, como me lo indica él que lo debo de hacer. Es asterisco asterisco slash 8 reference, no referentes en este caso. Y bueno, y ya creo que ya ahora sí tiene logs y archivos temporales, archivos de sistema, también los excluye para no publicarlos en GitHub, y documentos de Office, y también archivos de datos grandes y binarios, y también directorios dataset y archivos compilados de Python, y también los archivos comprimidos y empaquetados. Este es el que acabamos de agregar, el asterisco.zip, el asterisco.rar, el asterisco.7z y el asterisco.tar y el asterisco.gz y el asterisco.bz2, para que nada se vaya allá, porque si superamos el límite de almacenamiento de GitHub, entonces el repositorio se te bloquea. Eso también debemos de tenerlo muy en cuenta, y les agradecemos mucho en esta parte que nos han acompañado esta primera parte de obtenciones de datos artificiales. Bueno, también le voy a pedir a él que ya a través de ChatGPT, pues ajustarla. Él me pidió que me ofreció que quiere que haga algo más, y es ajustar la generación con más estaciones, variabilidad espacial, diferentes poblaciones, incluir variables adicionales, radiación solar, velocidad del viento, índice de vegetación. Entonces eso siempre será como muy bueno ponérselo. Y yo aquí le voy a pedir, dame el script para visualizar estos datos generados con desde VS Code. Desde VS Code. Entonces, desde cuadernos Jupyter editados con VS Code. Desde cuadernos Jupyter editados con VS Code. Entonces, que él me dé esa partecita. Y aquí es para cargar esos datos, mostrar un vistazo rápido de ellos y realiza visualizaciones con Matplotlib y Seaborn rápidas y pandas para resumir semana y mensual. Entonces aquí nos da el script, siempre nos da bastantico. Ya le podemos poner eso acá para poder que lo pueda uno visualizar. Entonces aquí esos datos uno le genera una línea que sea de texto, control V, y miramos el primero de los scripts que nos da, y aquí nos muestra que nos entregó primero para visualizar los datos de manera tabular. Entonces, de manera tabular, cargar los datos, generó el dataset IDEAM y el dataset Mira Cielo. Lo generó así. Aquí lo podemos cortar para bueno, aquí cargar datos epidemiológicos, cargar datos meteorológicos, epidemiológicos, resumen del dataset. Bueno, pues aquí cuando los carga, vamos a, después de que los carga, voy a cortarle aquí, después de que los carga en una nueva línea, pues que los veamos. Entonces corre para cargarlos, nos dice que hay un módulo que le falta, que es Seaborn, y que bueno, esa herramienta de visualización me faltaba, que le ponemos pip install Seaborn,
y porque esa es de visualización, nos pidió esa, lo corremos de nuevo y ahora sí ya nos va corriendo y dice que no vaya al archivo meteorología idea.csv, que le vamos a decir, bueno, pues que él nos mejore. Entonces mejórame el código para poder que efectivamente eso no pase. Entonces mejórame este código, control C, y decimos entonces que mejore el código, mejórame el siguiente código. Entonces aquí le ponemos el tal código para resolver el siguiente problema. Entonces el siguiente problema es este. Copiamos el file no found, y es que de pronto le falta es que el primero, antes de está abriéndolo directamente, pero es que está en un archivo comprimido, entonces hay que descomprimirlo primero. Entonces muy probablemente eso nos va a corregir esa partecita. Y entonces aquí el error file no found significa que el archivo no está en el mismo directorio en el que ejecuta el notebook. Lo mejor es mejorar el código, verifique que el archivo existe y permita definir rutas absolutas desde una carpeta organizada, dar a raw y entregue un mensaje claro si no encuentra el archivo. Entonces aquí él nos entrega que definir ruta de acceso, data dirk .dar a raw, ajusta según tu estructura de carpetas para decirle dónde está el archivo. Y le dice los nombres de los archivos a través de un diccionario y ya no se va imprimiendo todo lo demás. Entonces nos dice que cambia respecto al tuyo, defina un directorio base data-dirt para que tengas todos los CSV ordenados. Entonces nos dices que busquemos entonces ese data-dirt para tener esos CSVs ordenados. Entonces es como que él nos está pidiendo que entonces aquí vamos al programa de trabajo en cuanto a la ejecución del plan de trabajo en la consolidación de los datos, pero esos son los datos reales, estos son los datos artificiales, y aquí está el archivo .raw, datos en crudo, y aquí es donde están estos. Entonces le damos esa, creo que entonces él nos está pidiendo es esta carpeta de ubicación raw. Entonces aquí le va a decir, copio esta línea y se la pegamos acá donde la va a leer, porque read tiene esa cualidad. Aquí tenemos el nombre del archivo, bueno, le decimos digámosle la que no nos quede tan larga aquí le ponemos /enter, aquí también /enter, y le damos la carpeta de ubicación. Esa carpeta por lo regular pues la nombramos con mayúscula. Bueno, en realidad es como una constante, creo que la ponemos totalmente con mayúscula, carpeta, y pegamos esa dirección delimitada entre comillas dobles, delimitada entre comillas dobles acá, y en crudo, o sea con la R minúscula, selectamos con la R minúscula, y aquí le ponemos en esta dirección pues carpeta más, para que él se pegue a esta parte de la dirección, a esta cadena, y así tenga no solamente la ubicación sino de la carpeta, sino el archivo, y así lo lea. Entonces vamos a ver si ya con eso nos lo lee bien. Y aquí también hacemos lo mismo con carpeta
carpeta, más. Recuerda que el operador más para cadena lo que hace es concatenar las cadenas. Y corremos de nuevo. Y él sigue diciéndonos que hay un file not found, es decir, no, todavía no haya el archivo. Vamos a ver, no haya el archivo en esta dirección, miremos toda completica. Dataset, artificial aprendido, porque aquí lo pegó raw methodology y necesitamos el doble backslash, entonces aquí no lo puso completico, entonces aquí lo vamos a poner después de la generación de los datos, aquí en este, cuando le decimos más, aquí le debemos de poner backslash y aquí también. Entonces ahora sí corremos de nuevo y ahora sí lo hacemos muy bien y ahora sí lo decimos, bueno, entonces ahora sí cargar esos datos epidemiológicos y para leerlos, bueno, aquí lo queríamos simplemente visualizarlos, entonces ideam, ideam.head, aquí le tomamos y miren que nos genera esa visualización, miren, de los datos generados artificialmente de los datos del IDEAM con temperatura mínima, temperatura promedio y temperatura máxima, así con muchos de los atributos que debemos de obtener de ella, de precipitación, dirección wind, ms, es decir, velocidad del viento, precipitación, y el nombre de la estación. Entonces así nos queda mucho más completo. Entonces, y de manera análoga veremos también los de Antioquia Mira Su Cielo. Entonces aquí AMSC, a ver cómo lo puso él, que lo llamó Mira Su Cielo. En realidad yo lo llamaría mejor Mira Su Cielo, mejor AMSC. AMSC, Antioquia Mira Su Cielo. Aquí lo corrimos y aquí cuando lo vayan a visualizar AMSC. .head y nos muestra las 5 para también para Antioquia Mira Su Cielo. La que también queremos, él nos dice que hubiera querido temperatura mínima, máxima y promedio. Probablemente lo que vamos a obtener en Antioquia Mira Su Cielo es solamente la promedio, que las demás quedarían vacías y en la concatenación eso quedaría como datos vacíos en la concatenación de todas estas bases de datos. Así ya tenemos eso y después están los datos epidemiológicos. También haremos lo mismo con la dirección acá, que es carpeta más y aquí slash, y ya aquí nos va a traer esos epidemiológicos, los corremos y los podemos notar, epidemiológicos.head, y ya y miren cómo queda bonitos. Entonces los epidemiológicos, o sea, número de casos, hospitalizaciones y población. Entonces así les dejo entonces cómo en esta didáctica de la ciencia de datos, cómo generar datos meteorológicos y epidemiológicos para modelos Arimax. Entonces hasta ahora vamos en la generación, pero tenemos la metodología en este proyecto hasta llegar a la modelación, hasta la consolidación del modelo predictivo Arimax. Muchas gracias. Que los dejaré entonces en la lista de reproducción de modelación con Arimax. Entonces lo dejaremos en una sola lista de reproducción para que nos muestre toda la evolución alrededor de la consolidación de este modelo Arimax para datos meteorológicos y epidemiológicos. De aquí, muchas gracias.